Su clase de física general. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de termodinámica y de lentes previo al examen, al tercer examen parcial. Vamos a ver qué pasó aquí. Permítanme, perdí el ejercicio. Ahí. Entonces, el problema dice así. Un competidor olímpico de halterofilia levanta 145 kilogramos a una distancia vertical de 2.1 metros. Al hacerlo, su energía interna disminuye en 6.0 por 10 a la 4 joules. Para su cuerpo, ¿cuánto calor fluye y en qué dirección? Bien, cuando ustedes vean un ejercicio de este tipo, este es un ejercicio que usualmente conlleva energía interna, eh, calor, y no lo dicen aquí, pero les dan a ustedes los datos para calcular el trabajo. Entonces, si ustedes ven un ejercicio que les dan energía interna o les dan calor, les dan trabajo y les piden energía interna o involucra estas tres cantidades, calor, trabajo y energía interna, es un ejercicio en donde se aplica la primera ley de la termodinámica, aquella que establece que el calor es igual al trabajo más el cambio de energía interna. Entonces, para recordar, esa es la ecuación para la primera ley de la termodinámica. Y bueno, estos serían, vamos a tomar los datos del ejercicio. Tenemos los datos de la siguiente manera. Una masa, ok, halterofilia es la disciplina donde se levantan pesas, ¿sí? Entonces, tenemos la masa de las pesas que están siendo levantadas. Son 145 kilogramos. Y dice que la altura a la que se levantan o la distancia vertical a la que se levantan es de 2.1 metros. Entonces, vamos a tener aquí esta distancia de 2.1 metros que se levanta de forma vertical. Es decir, son 2.1 metros hacia arriba. Y luego dice que cuando levanta, pues cuando levanta ese peso, ¿verdad? Cuando levanta esas pesas de 145 kilogramos, dice que la energía interna disminuye, o sea, el cambio de la energía interna debe ser negativo. Y aquí hago un paréntesis con esto. Dice que disminuye, como dice, como dice disminuye, quiere decir que la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, por eso he colocado yo el signo negativo aquí abajo. Solo porque dice que disminuye. Entonces, esa palabra, si ustedes la observan en el enunciado de algún ejercicio, implica que, pues, hay que colocar un signo negativo ahí. 6.0 por 10 a la 4 joules. Aquí todos los resultados van a estar dados en joules porque estamos hablando de calor, que es energía. Estamos hablando de energía interna, que es energía también. Y estaríamos hablando también de trabajo. ¿Sí? Entonces, todas las respuestas deben quedar en joules. Recuerden que la energía interna está asociada con la temperatura, con la energía cinética, ¿sí? De las moléculas del sistema, ¿sí? Del sistema. En este caso, el sistema es el cuerpo del competidor olímpico.
El cuerpo del competidor olímpico es el sistema. Y si dice que el cambio, perdón, si dice que la energía interna disminuye, es porque la temperatura del competidor disminuye. Tengan en cuenta eso, ¿sí? El cambio en la energía interna está directamente relacionado con la temperatura del sistema. Si el, si el cambio en la energía interna es positivo, es porque la temperatura aumenta. Si el cambio en la energía interna es negativo, es porque la temperatura disminuye. Este dato va a ser importante porque eh, pues nos va a dar una pauta, ¿verdad?, para saber la dirección en la que fluye el calor. Bien, tenemos acá los datos. Bueno, la solución. La solución de este problema pasa por encontrar el calor, ¿verdad? Es decir, sumar el trabajo más el cambio en la energía interna. Una vez que usted suma ambos, obtiene el calor. Pero el trabajo no está dado. El ejercicio no nos da el trabajo. El ejercicio nos dice únicamente que se levanta una pesa de 145 kilogramos, 2.1 metros de altura. Es decir, el competidor olímpico logra levantar la pesa por encima de su cabeza. Entonces calculamos el trabajo. Tenemos que calcular el trabajo de alguna forma, ¿verdad? Para calcularlo, perdón, el cálculo del trabajo. Vamos a ver, permítanme. El cálculo del trabajo debería hacerse de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a calcularlo así. El trabajo será, perdón, disculpa, vamos a hacerlo bien. El trabajo será la fuerza por la distancia. La distancia ya la conocemos, son los 2.1 metros. Solo nos falta entonces conocer la fuerza. Pues para levantar estas pesas, como mínimo, el competidor olímpico tuvo que haber hecho una fuerza que se igualara con el peso de, pues, de las pesas, con el peso de las pesas. Esto es, entonces, tuvo que haber hecho una fuerza igual a la masa, multiplicado por la gravedad, ¿sí? Y recuerden, esto se multiplica por la distancia. La fuerza que tuvo que hacer el competidor olímpico también debe ir hacia arriba, porque si no, no había forma de que levantara las pesas. Entonces, como la fuerza que realiza el competidor es hacia arriba y el desplazamiento de las pesas es hacia arriba, por lo tanto, no vamos a colocar aquí el coseno del ángulo. No es necesario porque el ángulo es 0. Entonces el coseno será 1. ¿Sí? De manera que el trabajo entonces estará dado por la masa, que es 145 kilogramos, la gravedad, que es 9.8, y la distancia, que es de 2.1 metros. Vamos a colocar acá entonces, permítanme un momento, 145 kilogramos. Vamos a ver acá, perdón. Aquí serían 145 kilogramos por 9.8 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por, permítanme, por los 2.1 metros. Multiplicamos estas tres cantidades y obtendremos entonces que el trabajo realizado por el competidor olímpico es de, vamos a ver,
2.984.1 joules. Y ese fue el trabajo que realizó entonces el competidor. Ahora bien, el calor, aquí sí es donde se resuelve el problema. El calor sería los 2.984.1 joules más el cambio en la energía interna, que es negativo 6.0 por 10 a la 4 joules. Como el signo de la energía interna es negativo, pues al final esto se va a restar. Y entonces nos va a quedar que el calor, nos da que el calor es negativo 57.015.9 joules. Y un calor negativo, sí implica que el calor sale del competidor. El calor sale del competidor. Entonces, para el hacer este trabajo, al competidor, para hacer este trabajo de 2.984.1 joules, tuvo que, perdió calor, pero también disminuyó su temperatura corporal. Bien, este sería entonces, este sería el problema. Es un problema de primera ley de la termodinámica. Vamos a hacer otro entonces. Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice así. En una expansión isotérmica a 27 grados Celsius, un gas ideal realiza 30 joules de trabajo. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio en la entropía del gas? Bien, este ejercicio quizás suene un poco raro, ¿verdad? Solo dan dos datos. Solo nos dan dos datos. Y nos están pidiendo un tercer dato que pues suena un poco extraño, ¿verdad? El concepto de entropía. Bien, el concepto de entropía, pues dependiendo a quién usted le pregunte, porque hay varias, digamos, definiciones o formas de entender la entropía, pues es una medida del desorden, ¿sí? Pues podemos definirlo como una medida del desorden. Y pues este siempre está en aumento. Siempre está en aumento. A lo más, usted podrá mantenerlo en cero. Pero en general, pues todo tiende al caos. Bueno, al desorden, tiende al desorden, ¿sí? Hablando pues de moléculas en un gas. Pero yo les hago siempre el ejemplo que usted, por ejemplo, su habitación, lo más que puede hacer es mantenerla en orden. Pero si usted no mantiene el orden en su habitación, usted al final, pues, sin mucho esfuerzo va a convertir su habitación en alguna cueva, ¿verdad? En algo inhóspito, en algo, pues, por decirlo de alguna forma, encontraría cosas que un cazador de cocodrilos no se atrevería a tocar.
Es un chiste. Entonces, por eso es importante mantener el orden en las habitaciones. El consejo es que mantengan ordenada su habitación. Bien, volviendo al ejercicio, entonces, si bien la entropía tiene diferentes acepciones, diferentes formas de definirse, pues se ha definido que para un proceso isotérmico, la entropía puede escribirse como, donde delta S es el cambio en la entropía, puede escribirse como el calor entre la temperatura. Calor entre temperatura. Donde, ojo, acuérdense que en termodinámica únicamente trabajamos con temperaturas en Kelvin, ¿sí? Aquí esto es un recordatorio. Si hay algo de lo que ustedes tienen que acordarse, porque las ecuaciones las van a tener en su hoja de fórmulas, si hay algo que tuvieran que recordar es que la temperatura, cuando hablamos de gases ideales y de termodinámica, ya sea primera ley de la termodinámica o entropía, las temperaturas se trabajan en Kelvin, ¿sí? Se trabaja con temperaturas absolutas. Y bueno, en este caso, pues es importante saber tres cosas. Tenemos la temperatura, es un dato que necesitamos por la ecuación que nos están dando. Es importante saber que el proceso es isotérmico, porque al ser isotérmico, acuérdense que hay algunas implicaciones de que un proceso sea isotérmico y una de ellas es que como no varía la temperatura, en el proceso isotérmico la temperatura es constante, esto implica que el cambio en la energía interna se hace cero. Vamos a colocarlo aquí. El cambio en la energía interna, es igual a cero para el proceso isotérmico. La implicación directa es que el calor es igual al trabajo. Es decir, la primera ley de la termodinámica se convierte en eso, que el calor es igual al trabajo. Y vean ustedes que el enunciado del ejercicio me está dando el trabajo. Entonces, si me está dando el trabajo de un proceso isotérmico, automáticamente me está dando el calor. ¿Sí? Ya con eso, pues tendría el dato que necesito. Tengo calor, tengo temperatura. Vamos a copiar los datos. Los datos, entonces, temperatura de 27 grados Celsius y, perdón, el trabajo igual a 30 joules. Los 37 Celsius tengo que convertirlos a Kelvin. Para ello, voy a sumarle 273.15 y esa temperatura me quedará de 300.15 Kelvin. 300.15 Kelvin. Sí. Ahora sí, con esa temperatura sí puedo trabajar. Vamos entonces ahora, el trabajo pues, recuerden que como es un proceso isotérmico, esto es igual al calor. Ya tengo los datos que necesito y el cambio en la entropía será el calor sobre la temperatura. Y esto, pues al hacer la división, será aproximadamente 0.1 ya redondeado, 0.1 joules sobre Kelvin. Esto entonces será la entropía de este sistema, es decir, que el cambio en la entropía será de 0.1 joules sobre Kelvin.
Quiere decir que el desorden incrementó en 0.1 joules por cada Kelvin. Y bueno, esto es porque se hizo muy poco trabajo. 30 joules es, podríamos decir, 30 joules es poco trabajo. Es poco trabajo, pero bueno. Este sería entonces nuestro cambio en la entropía. Estos son dos ejercicios que a mí me interesa que ustedes sepan hacer. Vamos a hacer otro, siempre de termodinámica. Vamos a hacer otro siempre de termodinámica. Solo permítanme, vamos a salir acá. Bien, vamos a hacer entonces este otro. Porque casi siempre es evaluado, casi siempre se evalúa en los exámenes. Entonces, el ejercicio dice así. Un gas monoatómico se comprime adiabáticamente desde una presión de 1 por 10 a la 5 pascales y un volumen de 2.4 litros a un volumen de 40 litros. ¿Cuál es la presión final del gas? ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el gas? Entonces, bien, aquí entonces necesitamos primero identificar, este es un ejercicio de termodinámica. Siempre es importante identificar el proceso termodinámico. Aquí ya nos dice que es un proceso adiabático. Recordando la clase, un proceso adiabático es aquel donde la transferencia de calor es igual a cero. Sí, para que lo tengan en cuenta. La transferencia de calor es igual a cero, de manera que el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía interna. Al negativo del cambio en la energía interna, dado que el calor pues es cero. Bien, hay otras cosas que sí que se saben también. Por ejemplo, en el proceso adiabático, en el proceso adiabático, el trabajo está dado por esta ecuación. Presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2, sobre gamma menos 1, donde en este caso la letra gamma representa la relación de calores específicos a presión y volumen constante, pero nosotros no nos preocupamos por eso, porque sabemos que para un gas monoatómico, para un gas monoatómico, gamma tiene un valor de 1.67. Y si fuera diatómico, tiene un valor de 1.40. Nos dice que es monoatómico el gas, así que esta relación de calores específicos es de 1.67. Bien, estas son las ecuaciones a utilizar. Bueno, en el inciso A, pide la presión final del gas. Para un proceso adiabático, la relación entre los estados 1 y 2 está dado por la siguiente ecuación. Entonces, la relación de estados está dada por esa ecuación y vamos a utilizar todo esto entonces para resolver el ejercicio. Bien, vamos a copiar los datos. Vamos a copiar los datos.
¿Qué datos tenemos? Bueno, como el proceso es adiabático, el primer dato que tenemos es que el calor es igual a 0. Tenemos la presión 1. Si uno lee el ejercicio, ve que la presión va se va desde una presión de 1 hasta una presión final, que es la que me están pidiendo. Y se observa que vamos de un volumen 1 vamos del volumen 1 al volumen 2, es decir, vamos de 240 litros a 40 litros. Entonces, volumen 1, 240 litros, volumen 2, 40 litros. Ahora bien, aquí también, si tuviera la temperatura, tendría que trabajar con temperaturas en Kelvin. Los volúmenes, yo prefiero trabajarlos en metros cúbicos. Y la presión debe ser presión absoluta. La presión debe ser presión absoluta. Entonces, yo aquí voy a asumir que esta presión 1 pues es absoluta, se parece a la atmosférica. Se parece a la atmosférica. Vamos a asumir que es la absoluta. Si no fuera la absoluta, entonces tendría que sumar yo la presión atmosférica. Aunque pensándolo bien, dice un gas ideal. Ok, aunque pensándolo bien, voy a corregirme aquí. El, el gas pues, es posible que esté encerrado, entonces esta presión que está dando es la presión manométrica. De manera que para trabajarlo yo voy a tener que sumarle la presión atmosférica para que esto sea una presión absoluta. No lo iba a sumar, pero es que este es un gas que está encerrado y lo más probable es que la presión que nos estén dando aquí de dato sea eh, la presión manométrica. Ahora sí, tenemos la presión absoluta 1. El volumen, vamos a convertirlo de litros a metros cúbicos. Esto pues nosotros sabemos que 1000 litros hacen un metro cúbico. Entonces esto será 0.24 metros cúbicos. Hacemos lo mismo con el volumen 2. Y tendremos 0.04 metros cúbicos. Bien, luego la relación de calores específicos es de 1.67 porque el gas es monoatómico. Ahora sí, vamos con la solución. Estas ecuaciones que están aquí arriba, todas están en su hoja de fórmulas, ¿sí? Son válidas únicamente para el proceso adiabático. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Esto es válido para el proceso adiabático. Si el proceso es isotérmico, las ecuaciones son otras. Si es isobárico, las ecuaciones son diferentes también. Entonces les recuerdo, esto es válido para un proceso adiabático. Inciso A, entonces, nosotros tenemos la ecuación que dice presión 1, volumen 1, a la gamma es igual a presión 2, volumen 2, elevado a la constante gamma. Voy a despejar para el volumen 2, perdón, para la presión 2, disculpen. Vamos a mandar a dividir el volumen 2, que es diferente. Entonces, la presión 2 será presión 1 por volumen 1 dividido entre el volumen 2. Esto no es otra cosa que decir 2.013 por 10 a la 5 pascales multiplicado por el volumen 1 que es de 0.24 metros cúbicos elevado a la 1.67
Aquí estos puntos no me salen como yo quisiera. Vamos a ver. Ahora sí. Elevado a la 1.67. Todo esto irá dividido entre 0.04 metros cúbicos elevado a la 1.67. Bien, vamos a calcular. Vamos a calcular. Vamos a hacer este cálculo. Y entonces al hacer este cálculo, esto nos da 4.01 o 4.012 por 10 a las 6 pascales. 4.06, perdón, 4.012. Disculpen, me equivoqué aquí. Vamos a ver, aquí. Aquí 4.012 por 10 a las 6 pascales. Esta será la presión final del gas. Vean ustedes que la presión aumentó cuando yo reduje el volumen. Esto es porque tengo la misma cantidad de gas, solo que en un volumen más pequeño. Entonces, pues, aumenta pues la presión que ejerce dicho gas. Para el inciso B, ahí terminaría el inciso A. 4.012 por 10 a las 6 pascales. Es la presión final del gas. Y luego me preguntan cuánto trabajo se realiza sobre el gas. Les adelanto, cuando usted comprime un gas, es decir, cuando usted reduce el volumen de un gas, en termodinámica, el trabajo casi con seguridad siempre es negativo. En general, podemos tomarlo como ley. Siempre que el volumen se reduce, el trabajo es negativo. Vamos a verlo ahora. Vamos a trabajar el inciso B y calcularemos el trabajo realizado en el proceso adiabático de esta manera. De esta manera, entonces, nosotros ya tenemos todos estos datos. El trabajo será la presión 1, que era 2.013 por 10 a las 5 pascales, por el volumen 1, que es 0.24. 0.24 menos la presión 2, que nos dio 4.012 por 10 a las 6 pascales. Pascales es PA. Multiplicado por 0.04 metros cúbicos. Metros cúbicos. Acá me faltó en el 0.24. Me faltó el metro cúbico. Son 0.24 metros cúbicos acá también. Y esto va dividido entre 1.67 menos 1. Hacemos entonces esto en la calculadora. Primero trabajamos el numerador. 2.013 por 10 a la 5 por 0.24 menos 4.012 por 10 a la 6 por 0.04. Esto dividido entre, esto nos da 112 negativo. Esto lo vamos a dividir entre 1.67 menos 1
que sería dividirlo entre 0.67. Y esto nos dará un resultado de negativo 167.414 joules. Este será entonces el trabajo realizado en el proceso adiabático. ¿Es negativo? Esperábamos que fuera negativo porque es una reducción del volumen del gas. Entonces, por eso esperamos que fuera negativo. Vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a ver. Así. Vamos a ver. Ajá. Vamos a trabajar un problema de lentes. Vamos a trabajar un problema de lentes que dice así. Un objeto se coloca a 30 centímetros de una lente convergente y forma una imagen 15 centímetros detrás de la lente. ¿Cuál es la distancia focal de esta lente? Entonces, recuerden que en lentes manejábamos estas ecuaciones. Solo son dos tipos de ecuaciones las que manejamos. Uno sobre distancia del objeto más uno sobre distancia de la imagen. Y el factor de magnificación, el factor de aumento, que es menos distancia del objeto entre distancia de la imagen. Vamos a ver si no lo puse al revés. Este suelo colocarlo siempre yo. Siempre suelo colocarlo al revés. Sí, lo tengo al revés. Lo tengo al revés. Es el negativo de la distancia de la imagen entre la del objeto. Vamos a ver aquí. Ahí sí. Entonces, este es un objeto que se colocó a 30 centímetros de la lente y la imagen se formó a 15 centímetros de la lente. Es una lente convergente y tenemos que es una lente convergente con imagen real, porque la imagen se formó del otro lado de la lente. Entonces, de acuerdo a las características de la lente convergente, yo espero que esta imagen sea invertida. ¿Sí? Una imagen invertida y reducida. Ya vamos a ver por qué reducida. Podría ser aumentada, pero vamos a ver por qué reducida. Bueno, si yo hago el cálculo rápido aquí, distancia de la imagen es 15, distancia del objeto es 30, nos queda 0.5, o sea que la imagen mide la mitad de lo que mide el objeto. Pero bien, no venimos por ahí hoy. Vamos a calcular nosotros la distancia donde se encuentra el foco de esta lente, donde se encuentra la distancia focal. Recuerden, perdón, que esa distancia focal es la distancia en donde todos los rayos de la lente convergen. Bien, tenemos la ecuación entonces, bueno, tenemos los datos. Aquí podemos dejar todo en centímetros y no vamos a tener ningún problema. Mientras todo esté en centímetros, no pasa nada. 15 centímetros. Y nos piden la distancia focal. Bien, yo les había dado el día de ayer ya estas ecuaciones despejadas. Yo les había dicho, ¿verdad? Si quieren encontrar la distancia focal, pues hay que hacer la suma de fracciones aquí. El resultado de hacer esa suma de fracciones es que les va a quedar
DI más DO sobre DO por DI, todo elevado a la menos 1. Y para escribir eso de la forma que lo tenemos ayer, pues hay que darle vuelta a la fracción, de manera que la distancia focal sea distancia del objeto por distancia de la imagen, dividido entre distancia de la imagen más la distancia del objeto. Esto es entonces 30 centímetros por 15 centímetros, dividido entre entre 15 centímetros más 30 centímetros. Entonces, al hacer esto nos da una distancia focal de 10 centímetros. 10 centímetros. Vean ustedes que yo les di esta ecuación el día de ayer y les dije úsenla. Por lo tanto, yo esperaría que en el examen ustedes solo la utilizaran ya directamente. Bien, así encontraríamos nosotros entonces la distancia focal. La distancia focal. Vea que la distancia focal es de 10 centímetros y nosotros colocamos el objeto a 30 centímetros, que es más del doble. El doble de 10 es 20, o sea, nosotros colocamos el objeto a más del doble de la distancia focal. Por eso es que la imagen es una imagen real, invertida y reducida. Si usted quiere comprobarlo, calcule el factor de aumento, M. Calcúlelo y verá, pues, que todo le da que sea invertida y reducida. Hagamos otro problema antes de irnos. Vamos a hacer un problema de ley de Snell. Vamos a ver si por aquí. Sí, aquí está. Bien, el problema dice así. El haz, es decir, la luz de una linterna, hace contacto con la superficie de un panel de vidrio, cuyo índice de refracción es de 1.58, en un ángulo de 63 grados con la normal. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Entonces, aquí sí es importante que ustedes definan quién es el medio 1 y quién es el medio 2. Bien, dice que el haz hace contacto con la superficie de un panel de vidrio. Entonces, yo voy a asumir que el medio 1 es aire y que el medio 2 es el vidrio. Porque el rayo de luz tuvo que haber viajado en algo antes de llegar al vidrio. Es aire, tiene que ser aire. Porque no me dicen que es la ventana de vidrio de un submarino, ¿verdad? No, no lo dicen. Entonces, es aire. Y dice que incide con un ángulo de 63 grados. 63 grados. Y debemos calcular el índice de refracción. Bien, tenemos los datos. Los datos son los siguientes. El ángulo de incidencia de 63 grados.
Tenemos el índice de refracción 1, que es el del aire, lo tomamos como 1. Tenemos el índice de refracción del medio 2, en este caso es el vidrio, 1.58. Recuerden que los índices de refracción no tienen unidades. La solución está dada por la ley de Snell. Y nos están pidiendo el ángulo de refracción. Por lo tanto, tengo que despejar yo para el ángulo 2. Para hacer ese despeje, primero voy a enviar el índice de refracción 2 al otro lado de la igualdad. ¿Cómo hago eso? Bueno, seno del ángulo 2 es igual. Índice de refracción 1, seno del ángulo 1. Como estaba multiplicando el índice de refracción 2, lo paso dividiendo. Ahora, ya tengo el seno del ángulo 2 solito. Pero yo necesito tener solo el ángulo 2. Para quitar el seno, vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos cuando teníamos un exponente al cuadrado, que le aplicábamos la raíz cuadrada a lo que estaba del otro lado de la igualdad, ya que teníamos un exponente 2. Acá no tenemos un exponente 2, sino que tenemos una función seno. Para quitar la función seno de la izquierda, yo tengo que aplicar del otro lado algo que se llama el seno inverso. El seno inverso de todo lo que está del otro lado. El seno inverso lo tienen ustedes en la calculadora como segunda función arriba del seno. Pues ahí aparece, aparece este mismo símbolo. Aparece en el caso de ustedes sin menos 1 a la menos 1. Entonces, así pueden calcular ustedes el ángulo como tal. De manera que el seno inverso de el índice de refracción 1, que es el del aire, el del vidrio es 1.58, todo esto multiplicado por el seno de 63 grados. Entonces, el seno inverso será un ángulo de 34, perdón, un ángulo de 34.3 grados. 34.3 grados, es decir que de 63 bajamos a 34. El rayo tenía que seguir esta dirección si no se desviara, pero como cambió de medio, cambió a aire, entonces el ángulo se redujo a 34 grados, 34.3, 34 grados. Aquí, 34.3. 34.3 grados. Vean ustedes que pues prácticamente casi se redujo la mitad, Entonces aquí el despeje difícil, digamos, sería aplicarle el seno inverso a todo lo que quedó del otro lado de la igualdad. Este seno inverso se aplica únicamente cuando cuando le piden calcular el ángulo, alguno de los dos ángulos, cualquiera de los dos ángulos. Cuando le piden alguno de los ángulos, usted hace esto. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes, agradeciendo pues su atención a la clase. Si tienen alguna consulta, pueden realizarla ahora.